Fue por la tarde de un día de noviembre. Murió mi padre. La barba le había crecido, parecía un náufrago. Sus ojos se cerraron cuando lo abracé. La siguiente semana ordené su departamento. Encontré cartas, fotos y objetos de personas que yo no conocí. Se notaba que algunos habían sido guardados con especial devoción. Quise quedarme allí por largo tiempo, recogiendo los pedazos de la historia de mi padre. Y, sin embargo, estoy aquí. La película de mi vida comienza a aparecer en la bruma de mi memoria. Hoy soy una mujer sentada frente a un lago, fumando un cigarro mientras el humo se funde con el murmullo del agua. Mis hijos, Pedro e Isabel, y mi marido Max están conmigo. Y también las sombras de un pasado que yo intento descifrar. Vamos a estar en Caiquenes un mes entero. Me dejo arrastrar por la promesa del verano. Y me pregunto cómo voy a resistir. Creo que ahora soy una mala compañía, pero no tengo derecho a enturbiar la alegría de mis hijos en estas noches de encuentros que serán suyas, como fueron mías de adolescente. Esas vacaciones que me hacían crecer e inspiraban, no era la misma al final de cada febrero. Volvía a clase con la piel más oscura y los ojos más claros, y también con el recuerdo de nuevos amigos. Caía la noche sobre la playa, prendíamos una fogata, entre risas y besos perdidos, iluminados por unos chispazos en la arena y en nuestro interior. Nos reuníamos alrededor a tocar guitarra y a cantar. Volvía llena de Polaroids. En una de ellas estoy en un grupo y todos sonriendo, todos con poleras y jeans encima del traje de baño. Tengo el pelo mojado. Abajo, en el borde blanco, se leían frases como, para que te acuerdes de mí, y nos vemos a la vuelta. Traía conmigo un montón de cartas gastadas de tanto releerlas, el boleto arrugado de alguna fiesta y un número de teléfono anotado en la parte de atrás. Esperaba con ansias que el chico que me gustaba se acordara de mí, que sonara el teléfono y comenzara el futuro. Y es el comienzo del libro, el cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Nosotros, ahí se ve mejor, Nosotros en la Arena, el primer libro de Francisca Izquierdo, hoy que nos acompaña y que nos muy amablemente se ha hecho un tiempo con este podcast. Francisca, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Hola Humberto, gracias a ti por la invitación, por darme este espacio para hablar de mi libro. Y aquí hablar de la creación, me pasaron muchas cosas. En un primer vistazo, Nosotros en la Arena es un libro tremendamente poético, un libro quizás difícil para quienes hemos perdido a un ser querido, y sobre todo dejar el tema en la mesa que es hablar de la muerte y hablar de la pena después de de que ese ser querido haya dejado este plano. Y hablar de la idea. ¿Cómo nace nosotros en la arena? Mira, nace cuando decidí retomar la escritura, que la había dejado de lado por muchos años, y, y, y bueno, influida por la muerte de mi padre, de las emociones que yo sentí en ese duelo, como que sentí la necesidad de plasmar es lo que me salió al empezar a escribir de nuevo. Me salió como una explosión de palabras. Y entonces lo quise encarnar en una personaje, en la protagonista, Sara. Expresar a través de ella lo que se siente en el duelo de un padre, que es un tema, como tú dices, difícil. Los duelos son difíciles, pero son parte de la vida, aunque sea la muerte un tema tabú. Las pérdidas son parte de la vida. Se Mm. puede mirar la vida como un proceso de inevitables pérdidas todo el tiempo. Se pierde la juventud, se pierde la infancia, se pierden algunos seres queridos. Y bueno, y después de eso hay que reinventarse, pero antes hay que elaborarlo, o sea, volver al pasado. Entonces ahí me surgió la necesidad de conectar el presente con el pasado. Entonces la protagonista necesita volver al pasado para reconstruir la historia de sus padres, de este padre que se ha muerto, y va descubriendo cosas nuevas de ella y de su padre.
hay una historia de amor, hay encuentros de su padre, vuelve a cuando él era joven y después experiencias dolorosas como la traición y se va preguntando cómo esa historia de sus padres la han marcado a ella en el presente. Entonces eso es más o menos lo que motivó la novela. Así partió. Después ¿Y empieza el cómo, proceso ya que es más duro el trabajo de entrar en lo propiamente ficcional, que es que ese personaje se vea, cuáles son sus particularidades, por qué ese personaje está contando tal cosa, está hablando de algo, por qué recuerda ciertas escenas y no otras, y qué va a pasar, cómo va a actuar ujú. en la siguiente parte del libro. Que es un ¿Y proceso cómo, solitario este. y cómo en ese ejercicio de escribir, dar el tono y dar el tono respecto de un ejercicio de memoria o de escarbar en la memoria, tanto la memoria de la protagonista como también la del padre ya fallecido, en el fondo como que lo conoce, pero a la vez no lo conoce tanto, pero es una percepción en Claro, todo caso. sí, está perfecta. Lo conoce en lo que corresponde a ella, lo conoce como padre, pero no lo conoce tanto como hombre, como antes de tener una familia. Entonces, ella recopila estos objetos, cartas, encuentra secretos y va creando una memoria que en realidad la memoria es otra ficción. La memoria de uno es como editamos nuestra historia y también la de otros. Entonces va recopilando de esa historia eh, según lo que a ella le va llamando la atención. Eh, entonces crea otra ficción a través de la memoria, otra ficción de su padre, basada en hechos concretos, pero es lo que a ella le importa. Y en ese ejercicio, en la creación, ese juego de presente y pasado, cómo fue dar con un tono respecto de darle cierta continuidad a lo que estaba sintiendo el personaje, la protagonista? Que todo, al volver al pasado y volver al presente, ella, todo pasa en la interioridad de la protagonista. Entonces todo está teñido por la emoción. Por eso es poético y porque la naturaleza también en la que está inmersa del sur rima con su tristeza, con su pena. Entonces, ella recuerda a través de esa emoción, de la pena, con delicadeza, con poesía, como que atesora lo que recuerda. Y bueno, y este ir y venir del pasado después la lleva a entender muchas cosas que le van a servir para apreciar más la vida que hay que vivir y cómo vivirla y cómo no cometer los mismos errores y conocerse más a sí misma. En el comienzo del libro está cuando ya llega Caiquenes, que lo tuve que googlear porque dije, ¿se habrá equivocado? ¿Será Cauquenes? No, Caiquenes existe para el sur. Eh, habla, Yo te quiero decir algo divertido, yo inventé ese nombre, pero parece que ujú. existe, Sí, como parece Río que existe. Tortel, pero Sí. es una laguna. Ah, mira, Pero fue mira. como pero fue como un googleo rápido y dije como que, debe ser real. Ok, no lo cuestionaré. Qué divertido. Hablando, sobre todo, y viéndolo como desde el tema del duelo, como Sara, la protagonista, en el comienzo del libro, se rodea de su grupo de personas como que le dan ese pésame y que suena un poco hasta como vacío por parte de la otra persona. Suena vacío obviamente porque el dolor no es de ellos, pero, pero Exacto. Sara lo ve con el dolor o la pena de haber perdido a su padre. Sí, ella ahí en esa partida
se nota el aislamiento que siente, porque hay un aislamiento necesario en la pena, en los recuerdos mismos, en cuestionarse, en el estado anímico, y también porque la muerte es un tabú, entonces no se quiere hablar de eso. Y la propia protagonista no quiere molestar a los demás con ese tema, porque el tema de la muerte es un tabú que todo el mundo le rehúye. Entonces no quiere aburrirlo, se siente distanciada, como que no le sirven los saludos, como que son palabras inútiles las que le dicen en ese momento. Entonces es una etapa de aislamiento de ella. Y que bueno, y en un entorno que no la acompaña mucho, o sea, la gente de vacaciones está ahí para pasarlo bien, para bañarse en el lago, para hacer farra, y ella está en otra, está metida en su interioridad y no puede evitarlo, no puede evitarlo, y tampoco como es reflexiva, no puede evitar reflexionar sobre eso. No nos gusta hablar de la muerte porque no sabemos vivir con ella, muy a juicio tuyo, obviamente. Mira, yo creo que a nadie le gusta, no nos gusta hablar de la muerte porque nos da miedo, porque no tiene remedio. Entonces son las cosas que no tienen remedio y, y no queremos hacer el trabajo emocional de enfrentarla. O sea, porque es parte constitutiva de la vida es la muerte y tenemos un final. Entonces, eso nos provoca mucho miedo y creemos que evitándola, evitando nombrarla, la vamos a evitar, pero no es así, porque todos los temores, las angustias quedan dentro de uno, como en la caja de uno, del inconsciente. Entonces, no porque no la nombremos, nos vamos a salvar de la angustia que nos provoca. En ese sentido, es mucho mejor hablarlo, darle vueltas, compartirlo, eh, y así sacarlo, y verlo, y hacer algo con eso, darle un sentido. Ya, mi vida se va a terminar, entonces quiero vivirla plenamente y qué es lo que importa en la vida son los vínculos con las personas y cuidar esos vínculos y vivir los instantes. Entonces es algo mal entendido, mal entendido. Tratar de no nombrarla porque queda ahí la angustia guardada. Conversamos con Francisca Izquierdo, autora de Nosotros en la Arena, editado por Zigzag. Francisca, quiero irme al camino editorial. ¿Cómo es el acercamiento con Zigzag? Eh, bueno, yo no conocía mucho el mercado editorial para nada. Entonces empecé a buscar editorial y yo soy desconocida, en el fondo no había escrito ni un libro antes y pasé por varias editoriales, también los plazos eran muy largos y yo no quería esperar tanto, en algunas me proponían esperar 2 años más y como yo ya me había demorado tanto en publicar algo, eh, cuando fui a la editorial Zigzag y me empezaron a leer, dije, ya, me resulta, editorial Zigzag me encanta, tiene toda una historia, a mí me trae muchos recuerdos de chica, no sé, como cosas de la editorial Zigzag, y me gustó, y las personas ahí eh, me hicieron esperar un poco, me leyeron, y después me dieron el vamos, así que fue fantástico porque eh, muy bueno de parte de ellos darle una oportunidad de publicar a alguien desconocido. Eso no lo hacen las editoriales generalmente. Así que eso fue un gran aporte. Y en el proceso de creación, ¿cómo fue darle alma y corazón a Sara? Sara partió un poco de las emociones que yo sentí en el duelo, como te estaba contando. Eh, y después me di cuenta em, que era una mujer muy reflexiva, que estaba descolocada un poco
ese mismo distanciamiento con la gente del duelo, lo tiene que tener una persona que ha tenido una infancia difícil como Sara. Entonces me empecé a meter en su interioridad, a crearla, como una persona que siempre había estado como con ese extrañamiento de la vida, desde chica. Porque no quiero hacer spoiler, pero en la novela aparece la historia de ella en su infancia y es bastante dura. Entonces, eh, me di cuenta que era un personaje que tenía que llevar esta marca del extrañamiento, del descolocamiento que había sufrido y que tenía esas marcas en su interior. Y que ahora, con este duelo y esta vuelta al pasado, las estaba reviviendo. Y que era resiliente porque había construido una familia, pero tenía dudas. Es una mujer que se cuestiona todo el tiempo, se cuestiona todo el tiempo y piensa mucho. Y tiene mucho contacto con la naturaleza y con su perro que la acompaña a todos lados. A veces su mejor compañero es un perro, bastante solitaria. Y, y claro, una persona que vivió problemas con su madre en la infancia, eh, o repite los errores o potencia su maternidad. Entonces, ahí salió una Sara totalmente dedicada a sus hijos, profesional, que trabaja, pero cuyo principal interés es su familia y sus hijos. Ella dice de repente que hace un círculo en la arena y ahí ella plantea qué es afuera y qué es lo que le importa. Y ahí adentro está su familia y sus hijos, y que los momentos de mayor felicidad es cuando los ves juntos, cuando cantan, bailan y pasan sus penas. Pero además, una mujer resiliente que que ha sabido reinventarse y aprender del pasado, porque En el ella proceso también, de... No, dime, por favor. dime, estoy No, te hablando decía que mucho, así que pregúntame. no, no, te decía que en el proceso de escritura hay, a mí me gusta mucho cierta poética como la musicalidad que tiene el libro, porque tiene cierta poética tanto musical respecto de cómo se va el ritmo del libro, porque libro no es rápido, pero es un libro que yo creo que hay que leerlo como reposado, en calma, como para digerir lo que está viviendo Sara en cada una de las hojas. Sí, sí. Es como más de atmósfera interior, de emociones, y es algo que a mí me sale así, o sea, uno descubre su voz y mi voz es así. Es un poco poética, es un poco pausada, pero no por eso, igual hay una trama que te intriga y que quieres leer qué pasó después, pero la importancia también está en eso, en los momentos, en esos sentimientos que son profundos. Y en verdad, uno es un observador, o yo soy una observadora. Los que escribimos somos observadores de la realidad, y esa observación a mí me sale así, con ritmo, con poesía. eh, eh, Considero que describe más las emociones, va más, cala más profundo. Es como un lenguaje cargado, es como lo contrario de, no sé, un bestseller de acción, que es muy entretenido, pero es un lenguaje más bien plano, que no deja de ser interesante, la historia de los thrillers, los suspensos, pero es un lenguaje más plano. A mí me interesa que el lenguaje esté cargado, que esté cargado de la subjetividad de la protagonista, cargado también que tenga significado para muchos lectores a nivel de las emociones, de los sentimientos, sin caer en la sensiblería, por supuesto. Hay también, como tú hablas de la atmósfera, donde, claro, el libro no tiene tantos diálogos y yo creo que no les hace falta, porque como que se dice sin decir, como que somos parte de lo que está viviendo y lo que está respirando Sara.
un tanto también como el paisaje que ella adopta después cuando ella se va al sur, que el paisaje también es un personaje más de lo que está viviendo o de lo que está sintiendo en ese momento. Exacto, el paisaje, ella está muy unida a la naturaleza, ella ve la naturaleza, la siente, mientras las otras veraneantes a lo mejor pasan sin darse cuenta, ella siente la arena, por eso de ahí es la arena del tiempo, la arena de la familia, eh, el agua, que es como se tira al agua, se baña y siente como ahí una contención, algo que la abraza. eh, entonces, ella tiene esa conexión y la naturaleza me salió así, que fue reflejando lo que ella sentía Mm. y la fue acogiendo, o sea, la mayor contención la tiene en la naturaleza. Y ese viento, de repente, la rabia, el puelche, es importante, es como simbólico de esa rabia de perder algo querido, eh, de estar frente a la incerteza de lo que va a pasar. Y hay un momento en que el puelche se desata y salen esas olas con la espumita blanca en el lago, que es con una furia y muy potentes, son imágenes bien potentes. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese manuscrito al libro que estábamos viendo en librerías y en tanto físicas como digitales? Mira, eh, el manuscrito, pongámosle que me demoré 3, 4 años porque tuve interrupciones y también había que dejarlo madurar. Y después la edición, 1 año y medio de correcciones, que cuesta mucho, es como una reescritura de nuevo, cuesta mucho deshacerse de partes que no corresponden, pero que hay que sacarlas, uno se encariña con frases, dársela a otros lectores para que te opinen, volver a mirarla, y después la, la parte de editar con la editorial, que también es larga, volver a que una editora te lo corrija, después la corrección ortotipográfica, son como 6 años, harto. ¿Y cómo fue ese momento cuando tú y tu editora se dicen ya está? Y ya va a ser el momento de soltar el libro y que ande solo en librerías que descubra lectores, lectoras. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Mira, primero cuando en realidad te quitan al libro, porque si no tú lo puedes seguir perfeccionando para siempre. Como que uno no se quiere despegar, siempre encuentra alguna cosa que quiere cambiarla. Entonces ahí la editora ya te dice, no, ya el libro está, ya de aquí no se corrige nada más. Y después cuando está en librería, es como una sensación muy buena, porque algo en que has trabajado mucho, tú ves el fruto, que es lo que tú querías, conectar con los lectores, y que algunos lo puedan leer, o muchos, ojalá, y te van llegando reacciones, la gente te escribe, nunca me esperé eso, pero mucha gente te escribe lo que le provocó el libro, lo que le gustó, y en ese sentido a mí me ha asombrado y de manera muy positiva. Me han llegado unos comentarios muy profundos, eh, y aunque se diga que la gente lee muy poco, que es verdad que se lee muy poco, yo veo un gran interés en los que leen. Por ejemplo, al principio me llegó una, una, un comentario de una niña muy joven que estaba leyendo el libro, que yo no la conocía, y estaba leyendo el libro en un aeropuerto, y estaba llorando, y estaba subrayando muchas frases, y yo me extrañé de que ella era tan joven, eh, enganchara con mis libros y le llegara tan profundamente.
Y así empezaron a llegar más reacciones y fascinante porque eso es lo que uno quiere, conectar con el lector, que signifique algo para alguien, que se pueda identificar, como alguien dijo que los escritores escribimos para que la gente no se sienta tan sola. Y yo también creo que también escribimos para que uno mismo no sentirse tan sola en ese diálogo con los lectores. Francisca, en los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero darte las gracias por tu tiempo, darte las gracias por este primer y no único libro. Ahí lo voy a dejar en ¿Mm? condicional. Y darte las gracias porque, claro, es un libro que creo que para el panorama literario es un poquito de aire fresco. Es un libro reflexivo, es un libro, no sé si la palabra sea entretenido, pero sí tiene algo, tiene momentos, pero es un libro tremendamente amoroso y tremendamente, eh, un libro que toca un tema sensible, pero lo toca desde un tema, desde el recuerdo, desde el amor. Vemos este sumergimiento en la memoria que hace Sara y nos sumergimos con ella y la acompañamos y la apapachamos en ciertos momentos. Y obviamente recomendarles a quien está viendo o nos verá este primer libro de Francisca Izquierdo y hablar del futuro. Este primer libro, ¿te quedó gustando? El bichito, así como quiero emparejarlo, es como los tatuajes. Como no puedo tener uno, tengo que tener dos, y así tres, y así etcétera. Exactamente, como que se abrió una llave y el agua sigue saliendo, o sea, ya no voy a parar. O sea, ya estoy escribiendo la segunda novela y estoy muy entusiasmada con eso. Y porque es lo mío, es como una manera de estar en el mundo y seguir. Así que viene otro o muchos y quiero agradecerte este espacio que me diste y tus palabras, tu lectura, me gustó mucho. Así que ojalá vayan y lo compren más personas para que cumpla su objetivo este libro. Francisca Izquierdo, autora de Nosotros en la Arena, editado por Zigzag, que muy amablemente ha hecho conexión con los traficantes de cultura. Estimada Francisca, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Te pasaste. Gracias. A ti, quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.